Recuerdo el resplandor de ese salón como si fuera el escenario de la vida de otra persona. Candelabros dorados brillaban sobre mesas de caoba pulida, el aire se llenaba de risas, el jazz tarareaba suavemente como un secreto bajo el ruido. Era el 60 cumpleaños de mi padre, Charles Whittaker, el hombre que la élite de Boston adoraba, el hombre que nunca me miró sin una pizca de desprecio. Allí estaba, con mi vestido blanco y un vaso de agua en la mano, en silencio mientras la sala brindaba por él. Y entonces sucedió. Con un movimiento brusco y fluido, arrojó su vino sobre la mesa. El vino tinto se deslizó a través de la luz como sangre a cámara lenta antes de golpearme la cara, empapando mi vestido y goteando al suelo. Los jadeos interrumpieron la música. Algunos hombres rieron nerviosamente, como si la crueldad fuera un entretenimiento. No me moví, no lloré. Dejé que el silencio me cubriera como una armadura. Por un instante volví a tener 10 años, parada en la puerta mientras él me decía que nunca sería suficiente. Pero esta vez no era una niña, me llamó desgracia. Mi voz interior susurró tranquila y firme, pero en ese preciso instante la verdad ya me salía al encuentro. El ardor del vino se desvaneció rápidamente, pero el peso del momento me oprimía con más fuerza que la seda de mi vestido arruinado. Permanecí en ese silencio, rodeada de risas que se habían convertido en susurros, y pensé, no por primera vez, en lo extraño que es sentirse como un extraño en tu propia sangre. Me conocían como la hija de Charles Whittaker, nada más, no como una mujer que había volado entre tormentas de polvo y adoquines, ni como la oficial que dirigió un equipo de rescate en un recinto que olía a muerte y miedo. Para ellos, yo era simplemente la hija equivocada. Me llamo Sofía Whittaker, tengo 36 años, coronel de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, 2 veces desplegado en Afganistán. 2 veces volví a casa y la encontré más fría que las zonas de guerra que dejé atrás. Recuerdo la arena quemándome los pulmones, el estruendo de los disparos a lo lejos, cómo hombres del doble de mi tamaño me miraban esperando órdenes y obedecían sin dudarlo. Allá afuera me confiaban vidas, y aquí ni siquiera me confiaban un brindis. Mi padre nunca me perdonó por desviarme del camino que él trazó. Construyó imperios y torres de cristal, compró su nombre en todos los periódicos y galas, y esperaba que sus hijos llevaran la antorcha. Mi hermano Ethan lo hizo a la perfección. Ethan, el niño mimado de Wall Street, el que podía cautivar a los banqueros jugando al golf y cerrar tratos con una sonrisa que valía 100 millones. Mi padre se veía reflejado en los elegantes trajes y el cabello perfecto de Ethan, y cuando me miraba, veía el fracaso de la rebelión, una hija que cambiaba las salas de juntas por los cuarteles, los contratos por el combate. Yo solía observarlos desde las sombras de nuestro comedor. Las voces de padre e hijo resonaban con risas sobre las cotizaciones bursátiles y las fusiones, mientras la suave sonrisa de mi madre parpadeaba como una vela que intentaba no apagarse. Margaret, mi madre, dulce, amable, pero frágil ante el estruendo de Charles, me amó en silencio, como una mujer ama lo que teme perder. Nunca me defendió en voz alta, pero podía sentir su mirada suplicante, rogándome que mantuviera la cabeza gacha para aguantar. Aguanté durante años. Soporté los comentarios hirientes en las cenas de acción de gracias. Soporté que me presentaran a sus colegas. Como mi otro hijo soportó cómo los triunfos de Ethan llenaban la habitación mientras mis medallas acumulaban polvo en cajones que nunca abría. Me dije a mí mismo que no me importaba. Me dije a mí mismo que tenía el cielo, el rugido de los motores, el silencio sobre las nubes. Pero incluso la armadura más resistente se dobla cuando la espada es blandida por tu propio padre. Y ahora, de pie en ese salón de baile bañado en rojo frente a los mejores de Boston, me di cuenta de que algo había cambiado dentro de mí. Ya no era la niña a la que podían ignorar, ya no era el soldado silencioso. Mi padre quería humillarme hasta la nada, pero lo único que había logrado era atraer la mirada de una sala que estaba a punto de verme por primera vez. El silencio después del vino debería haber bastado, pero mi padre nunca sabía cuándo parar. Le encantaba la actuación, el espectáculo, y yo siempre era su apoyo involuntario. Volvió a levantar su copa. Su voz se oía con soltura por encima del tintineo de los cubiertos y las toses nerviosas de los invitados que intentaban reiniciar la velada. Declaró, extendiendo una mano hacia Ethan. Este es el hijo con el que todo padre sueña. Ethan, mi orgullo, mi legado, mi sangre perfeccionada. Sus palabras provocaron aplausos corteses, risas cálidas y deseosas de complacerlo.
Ethan permaneció de pie sonriendo, absorbiéndolo como la luz del sol. Entonces la mano de mi padre se giró hacia mí, con la palma abierta, como si presentara un objeto defectuoso para subasta. Y esta es mi otra hija. Lleva uniforme, sí, pero no te dejes engañar. Archiva documentos, mantiene los escritorios ordenados. Soldado solo de nombre. Una oleada de risas recorrió la sala como una ola envenenada. Personas con gafas se aclararon la garganta. La gente rió entre dientes en sus asientos, aliviada de haber hecho el chiste. Ethan se acercó a sus amigos y añadió: mi hermana es realmente hábil clasificando archivos y tal vez puliendo mesas. Su risa era más fuerte, más cruel, como cuchillos que tintineaban contra la porcelana. Bajé la cabeza, mordiéndome el labio con los dientes hasta que noté un leve sabor a hierro. El vestido se me pegaba frío y húmedo. El vino goteaba lentamente sobre la alfombra. Cada gota era un tamborileo de humillación. Las palabras de mi padre resonaban con el peso de cada despido que había soportado. Cenas de acción de gracias donde me presentaba como el soldado que toma notas, negocios, galeras donde me ocultaban a plena vista, nunca una historia que valiera la pena contar. Y sin embargo, bajo la vergüenza, algo más despertaba un calor agudo y constante. Me atravesaba el pecho, recordé el viento del desierto que podía dejar a un hombre sin vida, el rugido de los motores sobre terreno hostil, el silencio que siguió cuando se salvaron vidas porque yo había decidido actuar. Ninguna de estas personas conocía a esa mujer, solo vieron la caricatura que pintó mi padre. Con el rabillo del ojo capté la mirada de mi madre, Margaret. Sus labios temblaban, sus ojos húmedos, sus manos aferradas a su chal como escudo. Quería hablar, podía verlo, pero los oídos la habían acostumbrado al silencio. Su dolor me oprimía más que la risa. La habitación olía a vino, sudor y latón pulido, pero aún podía olerlo por debajo, el leve eco de arena quemada, de humo, de todo lo que había sobrevivido. Me quedé allí humillado, sí, pero también esperando. Algo dentro de mí susurraba: esta grieta fue solo el principio. Las risas en ese salón me arrastraron hacia atrás, más allá de lo que quería ir. La burla tiene la capacidad de abrir puertas que creías cerradas. De repente ya no estaba bajo las lámparas de araña de Boston. Estaba de vuelta en el desierto, el cielo nocturno teñido de púrpura, el aire denso de humo y arenilla. Recuerdo primero el sonido, el chirrido del metal al romperse al caer el helicóptero, las palas chirriando contra la arena y la piedra. Recuerdo las llamas ardientes arrastrándose por los escombros como animales hambrientos. Y luego las voces, mis hombres atrapados, su miedo atravesando el caos. Corrí hacia el fuego sin tiempo para pensar. Las balas estallaban en la tierra a mi alrededor. Las chispas estallaban como crueles fuegos artificiales. Sentí un dolor abrasador en el brazo mientras la metralla se clavaba en el músculo. Pero no me detuve. Saqué a un hombre, luego a otro. Arrastrando sus cuerpos por la arena, mi sangre se mezcló con la de ellos, hasta que fue imposible saber qué sacrificio manchaba el suelo. Sobrevivimos, cada uno de nosotros, y semanas después me pusieron una medalla en el pecho. Los periodistas me llamaron héroe, publicaron mi imagen en los periódicos matutinos. Mi padre recortó uno de esos artículos, lo puso sobre la mesa durante la cena y sonrió con suficiencia. Trucos publicitarios, murmuró, quitándole importancia como si fuera un anuncio barato. Mi madre bajó la mirada. Ethan rió entre dientes en su copa de vino. Esa noche doblé el metal y lo guardé en su estuche, en el fondo de un cajón. Me dije a mí mismo que no necesitaba su aprobación, pero la verdad me quemaba. Lo había dado todo, sangre, huesos y aliento, y a sus ojos valía menos que Ethan firmando un contrato en Wall Street. Una firma, un trato, y mi padre sonrió radiante como si el chico hubiera ganado una guerra. La injusticia me quedó grabada como una cicatriz que no puedes dejar de trazar con la mano. No fue solo que me menospreciara, fue que me borró incluso cuando el mundo intentó arrojar luz sobre lo que había hecho. Así que cuando el salón de baile estalló en risas a mi costa, no era la primera vez. Era solo el eco de 1000 momentos anteriores, condensado en un coro insoportable. Y en algún lugar dentro de mí, bajo el dolor de la humillación, sentí que la vieja herida se abría, exigiendo que esta vez no me callara. El recuerdo de ese metal escondido en el fondo de un cajón aún ardía mientras la risa de mi padre resonaba por el salón de baile. Era casi poético cómo la humillación regresa implacablemente como una tormenta que regresa a la misma orilla. Pero las tormentas también traen revelaciones.
Y esa noche, la revelación ya estaba en la habitación, acercándose con cada latido. A través de la confusión de luces y cristales pulidos, vi a un hombre de pie cerca del fondo del pasillo. Su presencia era silenciosa pero inconfundible, como una sombra que se niega a desaparecer. Capitán Marcus Reyes, SEAL de la Marina. Un hombre al que una vez rescaté del fuego cuando el cielo nocturno de Afganistán brillaba más que el día por los restos del halcón nocturno. No lo había visto en años, y aún así sus ojos se encontraron con los míos como si el tiempo no hubiera pasado. No se suponía que estuviera aquí. Más tarde me enteré de que lo había invitado un senador, un fiel amigo de mi padre, ajeno a la historia que nos unía a Marcus y a mí. Esa ironía me supo más agria que cualquier vino. Mi padre había traído a su santuario al único testigo capaz de desmentir el mito que había construido sobre mí. Y entonces, justo detrás de Marcus, la vi, Clara Jennings, la chica que una vez se sentó conmigo bajo las gradas en el instituto, soñando con escapar, ahora periodista, que se ganaba la vida desenterrando las verdades que la gente más luchaba por ocultar. Su libreta reposaba sobre su pecho, el bolígrafo metido tras la oreja, y sus ojos brillaban con la misma picardía y lealtad que recordaba. Se inclinó hacia mí al pasar junto a su susurro, tan suave como para desvanecerse en la guarida, pero tan fuerte como para anclarme, Sofía. No saben quién eres realmente, pero esta noche lo sabrán. Sus palabras impactaron como una chispa en la madera seca. Durante tanto tiempo, el silencio había sido mi armadura y mi visibilidad, mi escudo, pero ahora, quienes me habían visto, quienes realmente me habían visto, estaban en la misma habitación donde me estaban borrando. Marcus con sus cicatrices grabadas en la memoria, Clara con su pluma en la mano. El salón de baile de repente se sintió menos como una prisión y más como un escenario para algo inevitable, y por primera vez en años sentí que la marea cambiaba, no en mi contra, sino a mi favor. Por un momento consideré irme. El peso de la sala me oprimía cada susurro, cada sonrisa, cada par de ojos que solo veían la caricatura que mi padre había dibujado. Las puertas estaban a solo unos pasos, la fría noche de Boston se extendía tras ellas, y una parte de mí anhelaba esa vía de escape. Pensé en el silencio del cielo desértico, en lo fácil que sería volver a desaparecer en la invisibilidad. Pero entonces la mano de Clara me atrapó. Su agarre era firme, su mirada firme, una atadura que me apartaba del abismo. «Sofía», susurró en voz baja pero firme. «Es hora, mantente firme, que lo vean por sí mismos». Inhalé el sabor a vino aún amargo en mis labios. Lenta y deliberadamente me enderecé. Durante años me había doblegado ante sus palabras. Dejé que la risa me inundara como olas sobre una piedra. Esta noche no. Mi padre vio el cambio, y tal vez percibiendo resistencia su actuación se volvió más cruel. Volvió a levantar su copa, con el rostro sonrojado por el triunfo y el alcohol. «Mírala», ladró, extendiendo el brazo hacia mí. 36 años. ¿Y qué tiene que mostrar? Un uniforme sin gloria, un título sin peso, un cero en el ejército que apenas merece ser llamado mi hija. La sala rió nerviosamente, ansiosa por seguir su ejemplo. La sonrisa de Ethan ensanchó su risa, tan aguda que casi cortaba. «El mejor regalo de cumpleaños de mi vida», exclamó, reclinándose en su silla como si mi humillación fuera un brindis privado. Y entonces llegó el vino. No fue el descuido de un borracho, fue deliberado, calculado. Arrojó el contenido de su copa al otro lado del espacio que nos separaba, un líquido rojo que se arqueó bajo la luz antes de salpicarme la cara y el pecho, deslizándose en riachuelos cuya crueldad parecía casi ceremonial. La multitud se quedó boquiabierta, algunos rieron a carcajadas, otros se taparon la boca, el escándalo alimentando su curiosidad. Me quedé inmóvil, mi vestido se me pegaba al cuerpo, pesado y frío, el corazón me latía con fuerza, pero mi mirada no se apartó de la suya. En ese instante vi no al coloso de la sociedad bostoniana, ni al hombre venerado por los periódicos, sino a una pequeña figura desesperada por mantener el poder mediante la burla. El silencio se hizo insoportable, y entonces sentí esa misma voz dentro de mí, la que me había guiado a través de escombros ardientes y noches hostiles. «Esta vez no te doblegarás». Me limpié el vino de la mejilla, lenta y deliberadamente, como un soldado se quita la arena de los ojos antes de alzar su arma. La multitud se inclinó hacia adelante, percibiendo el cambio. Habían venido para una actuación imponente de Charles Whittaker. Lo que estaban a punto de presenciar era algo completamente distinto. Por primera vez en años no me acobardé.
Me levanté y supe que ese era el momento en que la marea cambiaría. El vino aún goteaba de mi vestido, una mancha carmesí que se extendía como una herida sobre la seda blanca. Pero ya no sentía su frío, lo que sentía era silencio, una densa electricidad, el tipo de silencio que precede a los rayos. Mi padre se regodeaba en él, pensando que me había destrozado. La risa de Ethan, aguda como el cristal, llenaba los huecos, y entonces las puertas se abrieron. Era un sonido a la vez ordinario y profundo, el crujido de las bisagras, la repentina corriente de aire frío, pero el efecto fue inmediato. Las cabezas se giraron, las conversaciones se congelaron en un instante. El capitán Marcus Reyes entró en el salón de baile. El tiempo pareció detenerse a su alrededor. El clamor de la fiesta se redujo a un murmullo. Llevaba las medallas de su uniforme de gala brillando tenuemente bajo la luz de la lámpara. A su lado había dos focas más jóvenes, con pasos mesurados y rostros indescifrables. Los ojos de Marcus encontraron los míos al instante. No vacilaron, no cuestionaron nada. Se movía entre la multitud con la serena autoridad de quien ha visto demasiado y ha sobrevivido a todo, y cuando se detuvo frente a mí, la sala contuvo la respiración, se irguió, con los talones rectos resonando contra el mármol, y levantó la mano en un saludo seco. Su voz resonó como un disparo por el pasillo. «Coronel Whittaker, señora». Las palabras cortaron el aire, reorganizándolo, transformándolo. Se oyeron jadeos, las sillas rasparon, oía a una mujer susurrar. «¡Kernel!», como si la palabra le resultara extraña. La segunda foca dio un paso al frente. Su voz sonaba más joven, más fuerte, reverente. Halcón nocturno informando, su saludo se ajustó, agudo e inquebrantable. Y así el hechizo se rompió, la risa murió, surgieron susurros en su lugar. «Es coronel», nombres de halcón nocturno, de operaciones encubiertas. Nunca había hablado en esta ciudad, ahora se aferraban a las paredes como un evangelio. Giré la cabeza lenta y deliberadamente hacia mi hermano. La sonrisa de Ethan se había desvanecido. Sus labios se separaron en silencio. Su vaso tembló en su mano antes de dejarlo, palideciendo. Entonces mi mirada se posó en mi padre. Charles Whittaker, el león de Boston, maestro de las salas de juntas, se quedó paralizado. El vaso que agarraba se le resbaló de la mano y se hizo añicos en el suelo de mármol. El vino tinto se extendía en un charco a sus pies, reflejando la mancha de mi vestido, como si la crueldad que derramó sobre mí hubiera regresado. Levanté la barbilla, el peso de los años se alivió con ella. Por primera vez lo miré directamente a los ojos. Mi voz era firme, serena, pero resonó por toda la habitación como el acero. «Nunca me reconociste, padre, pero nunca lo necesité, ni entonces ni ahora». El silencio que siguió fue diferente al anterior. No estaba cargado de humillación, estaba lleno de revelación, y en esa quietud finalmente comprendí que el poder que intentó arrebatarme nunca había sido suyo. Los fragmentos de vidrio aún brillaban a los pies de mi padre cuando Marcus volvió la voz firme pero feroz, atravesando el silencio aturdido. «La mayoría de ustedes no conocen a esta mujer», dijo señalándome. «Pero yo sí, la conozco porque estoy vivo esta noche, porque mis hermanos están vivos». Nos sacó del fuego cuando la muerte ya nos había agarrado el cuello. El salón de baile pareció contraerse. Todos los invitados se inclinaron hacia adelante. Conteniendo la respiración, las lámparas de araña parpadeaban como si se esforzaran por oír. El tono de Marcus se volvió más reverente. Su indicativo era halcón nocturno. Dirigía una operación tan clasificada que su nombre fue borrado del registro, pero no de nosotros, ni de los hombres que salvó. Un murmullo recorrió la multitud, incredulidad, asombro, vergüenza, y entonces sucedió. Un hombre en la parte de atrás, más viejo que su traje, ocultando la postura de un soldado retirado hacía tiempo, se puso de pie. Su mano se precipitó en un saludo. Le siguió otra, y luego otra, hasta que una pequeña fila de veteranos dispersos entre los invitados se unieron, con la mirada fija en mí, saludando como si la guerra misma se hubiera derramado en esta sala de candelabros y champán. Mi madre se derrumbó. Entonces Margaret se abalanzó sobre mí con lágrimas en los brazos, abrazándome como si por fin pudiera protegerme. Su voz se quebró, pero sus palabras sonaron claras. «Estoy orgullosa de ti, Sofía, tan orgullosa». Dejé que me abrazara con el calor de su cuerpo tembloroso, un bálsamo que había anhelado durante décadas. Por una vez no se quedó callada. Y al otro lado de la habitación mi padre permanecía inmóvil, con la camisa salpicada del mismo vino tinto que me había arrojado,
con la mirada vacía, su poder agotado por una verdad que ya no podía contener. Era un monumento de orgullo que se derrumbaba en escombros. Los aplausos se alzaron, titubeantes al principio, luego crecieron, llenando la sala en oleadas. No eran aplausos de celebración, sino del reconocimiento de una verdad negada durante demasiado tiempo. Respiré hondo, y mi pecho se llenó de algo que se sentía peligrosamente cercano a la paz. El reconocimiento no nace de la sangre. Pensé que las palabras eran tan claras como la piedra. Viene de la verdad. Y esta noche la verdad por fin ha hablado. Caminé hacia la puerta, el aire fresco contra mi piel. La mano de Margaret rozó la mía por última vez. Afuera, la noche de Boston me envolvió en su frío